Cool FM presenta La Movida. Hola, soy Daniela Horta y les invito a descubrir gente extraordinaria. Ya les voy a contar quién nos acompaña y sé a los amantes de la música que les va a gustar mucho conocer a este personaje. Es todo un maestro, pero es un maestro de los cornos modernos. Así que imagínense ustedes este instrumento tan lindo, tan a veces poco conocido, pues cómo puede hacer maravillas. Ya lo van a descubrir de la mano de Joel Arias. Así que les invito a que conozcan a este músico venezolano radicado en Panamá, con muchos años acá y trabajando por la música dentro de Latinoamérica y especialmente dentro de Panamá, donde incluso ha creado la cátedra de los cornos de la Universidad de Panamá. Pero bueno, ya les vamos a hacer su presentación formal para no perder la costumbre, como ustedes saben. En unos minutitos yo les invito a que me acompañen en esta entrevista. Les voy a dejar una buena canción para que vayan conociendo un poco del trabajo del maestro. Quienes todavía no la han escuchado, vamos a comenzar con Romanza de Joel Arias. La Movida presenta gente extraordinaria. Escuchábamos una composición del maestro Joel Arias, músico venezolano dedicado a la enseñanza y a la ejecución del corno moderno, vinculado también a la investigación histórica e interpretación de instrumentos antiguos, y durante 2 periodos consecutivos se hace acreedor del DAD Stipendium, que lo logró en el 92 y 96, beca del 92 al 96, beca otorgada por el gobierno alemán. Y hoy es todo un honor tenerlo en La Movida. Ya
lo habíamos escuchado en una entrevista anterior, pero no en este segmento. Y realmente Joel es un extraordinario. Y continúo comentándoles un poco. Después de que él tiene esta beca otorgada por el gobierno alemán, la obtiene, pues realiza estudios de perfeccionamiento del repertorio solístico con el profesor Michael Hopzel y luego en el 2014 retorna a Alemania, a Hamburgo, bajo el auspicio otra vez del DAT para hacer estudios de especialización de cornos antiguos del periodo barroco y clásico. También en el Conservatorio de la Orquesta Juvenil de Venezuela estudió bajo la dirección académica de los profesores Raúl Díaz, de Juan Soto y de Delfino Núñez, finalizando sus estudios de corno. Recibe clases de corno natural con el profesor Javier Bonet y luego fue solista en varias orquestas venezolanas, incluyendo la Orquesta Sinfónica de Lara, Orquesta Sinfónica de Maracaibo y también la Orquesta Filarmónica Nacional, Orquesta Sinfónica de Venezuela, entre otras. Ejerció pues una carrera en pedagogía en el sistema de orquestas juveniles de Venezuela y también en el Conservatorio Superior de Música José Ángel Lamas. Se viene a Panamá y en Panamá ha hecho un trabajo maravilloso. Ya él nos va a contar cómo actualmente es profesor y fundador de la Cátedra de Cornos de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá y también preside la Fundación Escuela Iberoamericana de Cornos Delfino Núñez y es profesor de la Cátedra de Corno del Centro Mozarteum en Caracas, Venezuela. Todo un honor tenerte hoy en La Movida. ¿Cómo estás, Joel? Gracias, bien. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien, Daniela? Muy bien, muy contenta. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a tu espacio, muchas gracias por abrirme las puertas a este maravilloso programa que lo sigue muchísima gente. Y bueno, yo ahora soy un fan tuyo, seguidor a muerte, así que aquí me tienes. Qué maravilla, es un honor que me digas todo esto porque hay muchísima admiración desde La Movida para ti y también de todos los oyentes y tu trabajo pues increíble, lo vengo siguiendo también desde que supe que estabas en Panamá y quiero que nos cuentes un poco sobre cómo llegas al corno, porque a esta pregunta, no se puede escapar de mi curiosidad esta pregunta, saber cómo llegan a instrumentos tan diferentes y yo los llamo exóticos, así que a los músicos que pasan por acá, clásicos y de otros instrumentos como el tuyo, siempre les hago esa pregunta. ¿Podrías comentarme cómo empieza ese amor por el corno? Claro, mira, realmente el amor por el corno fue, digamos, algo como fortuito, porque no era el instrumento que yo escogía. Sin embargo, en mi casa siempre se escuchaba buena música. A mis padres les encantaba la ópera, el jazz y una variedad de música. Sin embargo, ninguno de ellos era músico formal, pero tenía una pasión por el piano. Y originalmente mi instrumento fue el piano. Yo comencé a los 8 años con el piano. Luego, cuando tenía 10, entré al sistema de orquestas juveniles e infantiles. Comienza en Venezuela. Y pues en la ciudad donde yo estaba, comienza también el movimiento y convocan a un grupo de niños a que sean partícipes de este gran movimiento. Entre ellos estaba yo. Como te digo, ya tenía contacto con la música, ya tocaba piano, ya cantaba en la coral de la ciudad y pues las personas que eran las organizadoras de este movimiento pues hicieron la invitación y cuando me preguntan y me llevan al lugar donde comenzó esto, ¿qué instrumento quería tocar yo? Y yo le digo pues saxo, porque yo venía con la influencia del jazz y me dicen no, pero es que el saxo, mira, no es un instrumento sinfónico, así que no te vamos a poder complacer, pero tenemos un instrumento que es muy parecido y es de la misma familia y es el clarinete. Cuando entramos al salón de clarinetes habían, no sé, supo 200 clarinetes, 3.500 clarinetes por lo menos, ahí estudiando. Y me dicen, no, mira, no va a ser posible, lamentablemente. Después, ¿qué otro instrumento? Bueno, lo más cercano que yo había escuchado era la trompeta. Y me dicen, bueno, vamos al salón de trompeta. Cuando entramos al salón de trompeta, peor. Había como 5.000 trompetistas allí. Así que le digo, bueno, si no hay el instrumento que yo quiero, me voy. Y entonces me dice, no te vayas, ven acá. Hay un instrumento precioso que, mira, cuando lo veas te vas a enamorar de él real. Y estaba el instrumento solo. Recuerdo que habían 4 instrumentos allí, pero nadie lo quería, nadie lo tocaba.
Y yo decía, wow, qué instrumento tan bello. En realidad es un instrumento muy lindo. Pero ¿cómo suena? Yo nunca lo he escuchado. Y me dicen, ven, aquí está el profesor. Cuando yo encuentro al profesor, estaba él solito allí estudiando, porque no eran los 3.500 clarinetistas, ni encuentro a otro señor que era el director regional, y él me dice, mira, ¿sabes qué? Me imagino que para entusiasmarme, con este instrumento tú vas a ganar mucho dinero, me dijo. Y yo le digo, sí, me gusta, y me gusta cómo suena y me gusta el instrumento, así que me quedo. Mira, y la mayoría de cornetistas comenzamos así, por ser un instrumento precisamente como tú dices, tan exótico. Amor a primera vista, quizás a media primera. Pues, a media primera, exacto. Porque te dieron un empujoncito, pero bueno, ahí estaba en tu camino, en tu libro de vida que se iba a hacer. ¿Tendrás alguno por allí para que más adelante los oyentes y los que pues nos acompañan en el podcast lo puedan ver? No tiene que ser ahora, podemos cuando hagamos un corte de repente lo ubicas, porque es increíble, es una belleza. De verdad que, bueno, yo conocía poco el instrumento y como pasa con los grandes músicos, cuando uno conoce alguno, también te marca porque comienzas también a amar ese instrumento y a conocerlo a través de ese artista. Así que en el caso del corno, pues investigué mucho más después de conocerte y el sonido es muy peculiar, es bellísimo. ¿Cuál es la diferencia entre el corno como tal y el corno moderno? Que tú eres un gran representante de este, por decirlo así, esta variación. A ver, sí, existe una especialidad que son los cornos antiguos. El corno moderno es el que conocemos hoy en día, el que vemos, el más emblemático de todos es la figura navideña, es cuando la persona en el instrumento me dice, oye, ¿y cómo es ese instrumento? Yo le digo, mira, tú sabes el instrumento que tú colocas en el arbolito de Navidad, ese que parece un caracol, ese es, le digo yo. Entonces, claro, pero ese es el corno moderno que todo el mundo conoce hoy en día. Lo hemos escuchado muchas veces en películas de Hollywood, por ejemplo. La entrada, la fanfarria famosa de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, comienza con cornos. Y el tema de la princesa Leia, el solo bellísimo, es de un corno también. Lo que pasa es que no lo asociamos con el instrumento, pero ese precisamente es el instrumento que suena en la mayoría de las películas de Hollywood. Pero ese es el instrumento moderno, el corno moderno. El corno antiguo pasa a ser una especialidad, porque son instrumentos que son los precursores del corno moderno, de este que te digo que conocemos actualmente. Pues puede venir del periodo barroco, siglo XVII, posteriormente existe el corno del siglo XVIII, que se llama corno clásico, después mediados del siglo cambia y empieza otro periodo, otro movimiento en todas las artes y se transforma en el corno romántico, por ahí finales del 18, comienzos del 19. Los que somos especialistas en esta, desde el barroco hasta el periodo moderno. Entonces tenemos que pasar por todos esos instrumentos que te estoy mencionando. Por eso es que es tan interesante lo que es conocer un poco de la evolución de este instrumento desde sus orígenes, precisamente. Ha fundado una cátedra y es un gran aporte para Panamá y para la música dentro de este pequeño lugar hermoso que compartimos del Istmo. También para Latinoamérica se abren oportunidades porque supongo que no habrá muchísimos lugares donde se pueda estudiar corno y tu especialidad pues aún mejor. Cuéntanos un poco la apertura que ha tenido el estudiantado, la gente que se ha entusiasmado por este instrumento, ya cuántas personas, estudiantes han pasado por tu cátedra y cuántos años tiene. La cátedra de la Universidad de Panamá está abierta desde el año 2015, que fue cuando me ubicaron de una manera también un poco para mí sorpresiva, porque yo estaba trabajando en la Filarmónica de Santiago de Chile y recibo una llamada de un director famoso venezolano que actualmente pues, es profesor en una universidad en los Estados Unidos. Y mi sorpresa fue grande cuando me dice, mira, Joel, conseguí tu número de teléfono y pues te contacté porque estoy necesitando de tu consejo, estoy necesitando de una ayuda que me indiques si hay algún alumno tuyo que quiera irse a Panamá. Y yo le digo, ¿a Panamá? ¿Y qué hay en Panamá? Bueno, en Panamá lo que pasa es que quieren abrir una cátedra de cornos porque en 30 y tantos años que tiene la Facultad de Bellas Artes, nunca ha habido una cátedra de corno y quieren fundar esta cátedra de cornos.
Entonces están buscando la persona idónea para que haga un concurso y junto a otros que están postulándose y pues envíen sus credenciales y si todo va bien pues se le contrataría para ese puesto. Y yo le digo, ¿y qué hay que hacer? Bueno, como te digo, fundar la cátedra pero desde cero, es decir, tienes que hacer el pensum, tienes que hacer todo lo que es el contenido programático y comenzar la cátedra desde la nada. Wow. No existe. Y bueno, eso está muy bien, le digo yo, pero ¿y por qué tiene que ser un alumno? No puedo ser yo. Y me dice, pero es que yo te estoy llamando porque yo pensaba que tú no estabas interesado. Y yo le digo, obviamente que me interesa, por varias razones. Primero, porque cuando yo me vine de Alemania me vine huyendo del frío, precisamente. Y Santiago de Chile, pues es muy frío. Y entonces, oye, esto para mí resulta muy atractivo porque es el trópico, es el Caribe, está muy cerca de mi país, Venezuela, así que se parece mucho la naturaleza a lo que es Venezuela. Mira, hay playas, ¿por qué no? Le digo yo. Entonces, pues esa es la razón por la cual comenzamos aquí. En la cátedra comencé con un nutrido grupo de alumnos. Yo pensaba que iban a haber menos de lo que hubo en realidad. En sus inicios contábamos con 18 alumnos, lo cual era mucho para una cátedra recién fundada. Y mi sorpresa fue aún mayor cuando comenzamos a hacer los festivales que normalmente hacíamos en Venezuela, que llegamos a tener hasta una 6ª edición del Festival de Corno, que lo llamamos Festival de Corno Moderno y Antiguo, donde tuvimos grandes representantes del mundo entero, tuvimos ese privilegio, y quisimos repetirlo o continuarlo aquí en Panamá. Hemos tenido, antes de la pandemia, dos festivales consecutivos, en el 2017 y 2018, y ya venía el 2019, también con grandes figuras, porque en Venezuela pues apuntamos bastante alto, y después de que invitamos a la última figura, que es el mejor cornista del mundo, no dicho por mí, dicho por todo el mundo, nos pusimos a pensar, bueno, y ahora después de invitar a este señor, ¿a quién más vamos a invitar? Entonces, pues ya teníamos planes de ¿Cómo se llama ese cornista, perdón? Radek Bavorak se llama él. Era ex primer corno de la Filarmónica de Berlín, la cual se considera que es una de las mejores orquestas del mundo. Y por cuestión extraña se salió de la Filarmónica para dedicarse a su carrera solista. Entonces, claro, yendo un poco a lo que es la Cátedra de Panamá, fundamos la Cátedra de Panamá. Pues desde 2015 hasta ahora ya viene una primera generación de graduandos que si no hubiese sido por toda la pandemia, ya se estarían graduando en este noviembre. Pero esto todo ha retrasado un poco y nos hemos tenido que adaptar a la nueva normalidad. Ahora las clases son online, pues hemos tenido que adaptar nuestros espacios a todo esto que está sucediendo. Pero las clases siguen, continúa, la cátedra continúa y cada vez tiene nuevos estudiantes con un nivel diferente. No es el mismo nivel que yo encontré cuando llegué a Panamá. Ahora hay una nueva generación retroalimentada por estos jóvenes que están estudiando en la Facultad de Bellas Artes, que a su vez tienen unos estudiantes, es decir, que son mis nietos, porque así llamo yo a mis estudiantes. Mis estudiantes son los hijos del corno. Y cuando ya vienen los hijos de mis hijos, se convierten en mis nietos. Así que ya tengo unos nietos. Qué bueno. Sí. Al regreso vamos a hablar de tu carrera como solista, porque has sido pionero de este instrumento, difundiendo este instrumento como solista, y eres de los pocos en Latinoamérica, de los primeros, así que quiero que me cuentes sobre eso. Y voy a dejar un tema, también nos puedes hablar un poco de él antes de escucharlo, de los que me han enviado por acá. Ya voy a ubicarlo, dame un segundito. Aquí hacemos de todo, cabina y operamos. Ok, vamos a ver, ya escuchamos Romanza y Take 9, ¿me puedes hablar un poquito de ese? Que lo vamos a escuchar en este momento en el corte. Vale, Take 9 es un proyecto muy interesante, de los cuales convocamos a solistas muy importantes del mundo del corno. Por ejemplo, hay integrantes de un grupo muy famoso que se llama American Horn Quartet, que es un cuarteto de cornos que tiene pues varios años, más de 20 años en el mercado, con unos cuantos CDs, y ya se había disuelto y recién se volvieron a juntar.
porque han tenido mucho éxito y el público pues no lo dejó que se separaran. Entonces han tenido que meter nuevos integrantes porque ya algunos de ellos se han jubilado, pero 2 de ellos estuvieron aquí en el Festival de Panamá. Y cuando comenzó toda esta pandemia, también había otras de las nuevas generaciones que estaban por venir también a la edición de este año del festival, y pues tuvimos que replantearnos todo. Entonces el planteamiento nuevo fue cómo unir a estas grandes personalidades. Sí, están viviendo en Luxemburgo, en Alemania, en Nueva York, en España y en Argentina. Y yo que estoy aquí en Panamá. ¿Cómo hacemos para reunirnos? Y pues dijimos, mira, ya que estamos en esto y ya que tenemos que surfear esta ola de este gran tsunami que se nos está viniendo encima, vamos a aprovechar el momento y asumimos este reto. En realidad fue un gran reto porque no estábamos preparados para eso. Pero pues salimos adelante, tuvimos el apoyo, un gran apoyo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Uno de los integrantes de ese octeto es el principal de la Sinfónica Nacional de Colombia, y le hizo los comentarios al gerente general. Y cuando vio el video y las personas que estaban allí, dice, no, pero es que yo tengo que apoyar esto, nosotros tenemos que apoyar esto. Ya ustedes tienen quien edite ese video. Pues no, la verdad es que estamos buscando, cuenten con eso. Así que mira, eso fue todo, se alinearon las estrellas, se alinearon los planetas y bueno, y la unción de Dios estuvo ahí en el medio. Así que ese es el producto final, el que has mostrado allí. Ya lo vamos a escuchar. Vamos a un corte y les dejo entonces con Take 9. Seguimos conversando con el maestro Joel Arias, quien es además un intérprete de corno natural, pionero en Latinoamérica en la enseñanza de este instrumento y también en la difusión del instrumento como solista. Y había quedado entonces, Joel, al aire una pregunta con respecto a esta parte de tu carrera. ¿Qué tan difícil es y cómo ha sido pues enfrentarte a este reto de ser solista de un instrumento además complicado? Pues eso sí fue planificado, eso no fue producto de la casualidad. Eso, como todos sabemos, pues en Venezuela se destaca la enseñanza musical en la parte orquestal.
en el sistema de orquestas juveniles pues ha tenido mucho éxito, no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Pues se ha logrado un poco emular lo que se ha hecho con éxito en nuestro país. Ya se ha llevado a otras latitudes, se ha ampliado ese programa a otras latitudes, adaptándolo un poco a lo que es la situación de cada país, obviamente, porque no todas las políticas culturales son iguales, así que hay que adaptarlo un poco a todas las necesidades, pues, pero se ha llevado con mucho éxito en muchas partes del mundo. En vista de esa situación, no había en Venezuela una formación para músicos solistas y menos para el corno. Había formación para otros instrumentos como violín, por ejemplo, como piano, que son instrumentos que muestran más pues, la carrera solista. Y pues ese era un sueño. Desde que yo comencé a estudiar, mi primer disco que tuve en mi mano de acetato fue de un gran cornista llamado Herman Baumann, una de las grandes figuras de este instrumento, una leyenda. Y pues todos soñábamos, lo teníamos como referencia y todos soñábamos en algún momento ser como él. Y para ser como él, pues obviamente teníamos que estudiar. Lo que pasa es que no sabíamos con quién hacerlo. En ese momento, pues, pasaron muchas cosas en mi vida. Me mudé, yo empecé en Maracaibo primero cuando tenía 18 años y la Sinfónica de Maracaibo en ese momento pues tenía un gran número de extranjeros, músicos extranjeros muy buenos, de excelente calidad. Al mismo tiempo se hacía una gran vida musical en Caracas con la Sinfónica de Maro Romero, la famosa Sinfónica de Maro Romero, y la Sinfónica de Venezuela. Prácticamente eran orquestas que competían entre ellas y era un nivel altísimo. Pues para todos nosotros de mi generación era un sueño entrar a cualquiera de esas orquestas. Yo entré a Maracaibo, tuve el privilegio de tocar con mi maestro de Venezuela, un uruguayo llamado Delfino Núñez, el cual la fundación que presido lleva su nombre, Fundación de Cornos Delfino Núñez, en honor a él. Pero luego se funda la Filarmónica Nacional. La Filarmónica Nacional, pues una orquesta recién fundada, me pide que sea su corno solista y me mudo desde Maracaibo a la Sinfónica, a la Filarmónica Nacional. Ya después de que pase el tiempo, para hacértelo breve, en la Filarmónica Nacional, con muy buenos directores, muy buenos programas, muy buenos solistas, una gran experiencia para mí, me ofrecen trabajo en la Sinfónica de Venezuela. Pues doble privilegio, porque la Sinfónica de Venezuela es la más antigua del país y me ofrecen el mismo puesto que tenía en la Filarmónica Nacional. Era en ese momento el director titular Eduardo Marturet y pues el grupo de músicos solistas que estaban en esa orquesta era como decir la meca que estaba en Venezuela de los profesores en ese momento. Y pues con mucho dolor dejé la Filarmónica porque era mi orquesta que yo sentía como mía y me fui a la Sinfónica. Sin embargo, me encontré una nueva familia allí. Pues pasé 15 años en total en la Filarmónica y después pasé 15 años en la Sinfónica de Venezuela, hasta que en ambas, pues, no pude continuar por razones personales, ¿ok? Pero me mudé de Venezuela, pero estando en la Sinfónica de Venezuela, ya había tenido la oferta de ir a estudiar a Boston, pero los estudios eran muy caros en ese momento y yo quería estudiar con el primer corno de Boston. Sin embargo, pues Boston es una ciudad muy cara y yo no podía costearlo. Así que decidí, a pesar de que era una beca completa, decidí no tomar la beca y continuar con mi carrera en Venezuela. Pero seguía teniendo la espinita allí de ser solista. ¿Cómo conseguirlo? Entonces, claro, había un trompetista alemán tocando en la Filarmónica Nacional y él siempre me insistía, tú tienes que ir a Alemania, tú tienes que ir a Alemania, tú debes estudiar en Alemania. Y siempre buscaba artículos de revista porque no existía internet en ese momento, ¿ok? Y él me llegaba y me decía, mira, hay un curso en Alemania, aquí está, tú puedes ir a este curso. Y un día me llega con algo que a mí me interesó muchísimo. Me llega con 2 cursos en Italia. Y me dice, pero son de 2 profesores alemanes, que son los que tienen la escuela más famosa. Las escuelas más famosas del corno en Alemania la llevan estos 2 señores. Cualquiera de ellos 2 te puede ayudar a cumplir tu sueño y tu meta de ser solista. Y yo le digo, bueno, mira, yo tengo familia, ya yo
pero voy a ir al curso, no tengo ningún problema en ir al curso. Ya mi hijo venía en camino, ya mi esposa estaba pues a punto de dar a luz y me voy al curso. Cuando estoy en el curso, el profesor me dice: Joel, yo te voy a hacer una propuesta. ¿Tú no quisieras venirte a estudiar conmigo a Alemania? Y yo le digo, claro que me gustaría, porque precisamente ese maestro, Michael Hölzel, era el maestro de los solistas más grandes de la época. Radovan Blatkovich, Bruno Schneider, Erich Terwilliger. Grandes nombres habían pasado por las manos de Michael Hölzel. Y cuando él me hace esta propuesta, lo que son las cuestiones de la vida, se lo planteo a mi esposa por teléfono y le cuento y le digo: mira, el profesor que te daba clase a ti en Venezuela se fue a Alemania y es concertino actualmente en una orquesta de Alemania. ¿Cuál es la ciudad donde él está? Él está en Detmold. Y yo le digo: no te creo, porque en Detmold precisamente es donde me están a mí ofreciendo que vaya a estudiar en la Hochschule für Musik en Detmold. Así que no lo pensamos dos veces. Obviamente ya había que hacer planes para cómo conseguir la manutención, y mi maestro me dice: mira, hay una beca, no es fácil de conseguir, pero no pierdas nada aplicándola, porque es una beca del gobierno alemán y no solamente para músicos, también hay otras profesiones que aplican a esa beca, de gente del exterior que quiere irse del mundo entero a estudiar a Alemania. Sin embargo, vamos a probar. Pues bueno, lo demás es historia. Me gané la beca y con él pues hice mi maestría en corno como instrumento solista. Sin embargo, una maestría son 2 años, pero yo me quería quedar un tiempo más y le pregunto a él: bueno, ¿cómo hago yo para quedarme un tiempo más? Me dice: mira, puedes empezar a estudiar corno antiguo como instrumento solista. Aprovecho esto. El corno moderno es este que tenemos acá. ¡Qué belleza! Esto es de una casa que yo represento, una casa española, se llama Stonby, la cual también pues tenemos representación aquí en Panamá de los instrumentos Stonby. Los vendemos aquí para toda Latinoamérica. Wow. Y además de eso, pues entonces comencé mi carrera con este instrumento que está aquí, que como ves es más rudimentario que el otro, porque son puros tubos, ¿ok? Este es el instrumento del siglo XVIII. ¡Qué belleza! Entonces, allí comenzó mi historia con este instrumento. Realmente, pues, no culminé la formación de corno como instrumento, el corno antiguo como instrumento solista, porque mi propio maestro no era un especialista como tal en el instrumento antiguo. Su propuesta mira, te puedes quedar un tiempo más en Alemania y vamos a abrir camino con otro profesor que sí es especialista. ¿Okay? Ya teníamos, mi esposo y yo trabajo en Alemania, ya estábamos trabajando en una orquesta en Landestheater en Detmold, pero teníamos también una nueva espinita y era regresar a Venezuela. Y pues nos estaban rondando, había ofertas de trabajo. Venezuela en ese momento tenía un auge muy fuerte, había un grupo que viajaba mucho, que era el Octeto Académico de Caracas, con mucha fama, y pues era muy tentador la oferta. Así que apenas me propusieron tocar en el Octeto Académico de Caracas, renuncié a Alemania y me devolví a Venezuela. Y allí pues se truncó un poco lo que era el plan de corno antiguo como instrumento solista. Sin embargo, comencé a trabajar en el corno moderno, en la parte solística, pero más en la música de cámara. Porque como una cuestión extraña de la vida, después de que yo comienzo a hacer mi maestría como solista, me doy cuenta que la vida de solista no es la que me gusta, en realidad. Porque el solista es aquella persona que es muy solitaria, pasa mucho tiempo montado en un avión, pasa mucho tiempo fuera de su casa y pasa mucho tiempo de hotel en hotel. Y eso no era la vida que yo quería, precisamente. Pero por incongruencias de la vida, con este nuevo grupo que comienzo a hacer música de cámara, que es una parte muy parecida a lo que es instrumento solista, o sea, está muy cerca de lo que es ser solista, porque éramos 8 solistas, ya no era un solo solista, sino que eran 8 solistas, un grupo de 8 solistas
que, pero por cuestiones raras de la vida, viajábamos mucho. Entonces, la carrera que yo estaba evitando como solista, igual la proyecté hacia la parte camerística. Entonces, nos las pasábamos en hoteles, en avión. Sí, hay una gira que a mí me marcó mucho porque fue mucho tiempo fuera de casa. Fueron 45 días de gira, fueron 14 aviones y 18 hoteles. No se me olvida jamás, porque me levantaba en una ciudad y ya no sabía en dónde estaba. De verdad era muy difícil, porque tenía que hacer memoria de la noche anterior, qué estaba pasando para saber en qué lugar estaba. Ahora, en qué país estoy, en qué ciudad estoy. Claro. Y hacía memoria, ok, ahora estoy no sé, en Bogotá. Y a veces me equivocaba también, no estaba en Bogotá. Era muy difícil, de verdad. Qué increíble historia. Joel, vamos a hacer un corte y al regreso entonces la parte final de la entrevista con unas preguntas que te tengo en cuanto a cómo ves el instrumento, por lo menos quizás un mensaje de lo que podría faltar para que llegue a ese punto donde tú lo puedes visualizar si es que falta algo, y que nos cuentes pues bueno cómo lo ves, cómo ves el futuro del corno tanto en Panamá como en la región. ¿Te parece? Ya venimos con más. Vamos a hacer un cortecito. La Movida presenta gente extraordinaria. Y ya estamos en la parte final de esta entrevista con el maestro Joel Arias. Así que bueno, nos queda pues Joel hacer un poco de resumen, porque ya casi nos quedan 3 minutitos para finalizar la movida. Quería preguntarte entonces cómo ves el futuro del corno dentro de la región, desde Panamá, por supuesto, que es donde estamos, y pues si querías dar algún mensaje final. Exponencialmente, ha crecido muchísimo. Como te comenté, pues ya hay una nueva generación bastante fuerte. Ha habido gente que ha estudiado fuera y ha regresado y continúa sus estudios conmigo aquí en la Universidad de Panamá. Al igual pues que ya tiene presencia, no solamente en la región, sino que tiene presencia mundial, y eso es importante porque hemos logrado, yo soy el representante de área para la International Horn Society y soy representante de área para Panamá, y desde Panamá pues estamos impulsando todo lo que son los programas, no solamente para la región, sino para toda Latinoamérica también. Y es por eso pues que queremos que Panamá sea el epicentro no solamente de la región, sino de un gran congreso que se hace anualmente para la International Horn Society, lo cual eso sería para Panamá, aprovechando que es el hook de las Américas, de las Américas, pues, y las conexiones no son un impedimento, pues quisiéramos que cuando todo esto pase, ojalá algún día podamos lograrlo. Ojalá y así sea, claro que sí. Hay que tener siempre pues esa actitud que has tenido tú durante tu vida de perseverancia, y así se logran las cosas, y con positivismo y buena actitud. Te agradezco muchísimo, Joel, que hayas estado en la movida. Ha sido todo un honor tenerte por acá, y vamos a estar siempre dispuestos a tener una parte 2 de la entrevista cuando tengamos buenas nuevas. Claro que sí. Siempre estaré dispuesto a estar con ustedes y con nuevos temas, por supuesto. Cuando tengamos nuevas noticias, ustedes son los primeros que lo sabrán. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por todo, por abrir las puertas, y te deseo la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos en esta nueva normalidad. Así que... Que así sea. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con una canción, Horn Player, para que sigamos escuchando algo de tu música, y con esta nos despedimos. Si quieres decir algo del tema. Horn Player, pues eso fue un tema que se grabó con mi profesor alemán, justamente, y la Sinfónica de Venezuela. Ok. Así que, pues, disfrútenlo. Así será. Muchas gracias, Joel.
Horta y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Puedes escucharnos en vivo de lunes a viernes a las 5 p.m. hora Panamá en Cool FM 89.3, en streaming a través de nuestra web Cool FM Panamá y también seguirnos a través de nuestras redes @lamovidapanamá, @Cool FM 89.3. Gracias por tu sintonía.